Jurista, ¿qué necesitas saber de la ley bases de la reforma laboral de la Argentina 2024, la 27742? La campana anunciando el primer asalto. Así es, jurista, en este gran video te vas a enterar todo lo que necesitas saber de la reforma laboral acá en la Argentina, explicado en castellano para que entiendas todo lo que necesitas saber al principio de la relación laboral, durante la relación laboral y al final de la relación laboral. ¿Y quién soy yo para decirte esto? Te preguntarás. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, hace más de 12 años que enseño Derecho Laboral en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y ya tengo más de 20 horas literal en vivo, profundizando artículo por artículo de la reforma laboral, del DNU 7023 y también de la ley bases, la 27742. Y en el video de hoy te voy a tratar de hacer una síntesis, te voy a tratar de resumir lo más posible de estas 20 horas para que vos te des una idea de la importancia, de la profundidad de esta reforma laboral. Porque, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Arranquemos. ¡Ay! Me olvidaba. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas. Más de la Academia de Juristas al final de este video. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Lo primero que tenemos que entender básicamente de esta reforma laboral es que tiene un contexto y viene del famoso DNU 7023. Como ven en pantalla, el DNU 7023 básicamente está vigente desde el 29 de diciembre del 2023. Pero, actualmente la parte laboral de ese DNU está suspendida, tanto por una medida cautelar como una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo en todo el país, básicamente. Al día de la fecha, el Congreso todavía puede dejar sin efecto el DNU, pero no lo hizo, y la Corte Suprema de la Justicia de la Nación todavía no se pronunció respecto si está bien el tema del DNU o no la parte laboral. En ese contexto se introduce la ley 27742, que entra en vigencia a partir del 9 del 7 del 2024, conforme se publicó en el boletín oficial el 8 del 7 del 2024. En castellano, nosotros teníamos una ley hasta diciembre del 2023, y esa ley de contrato de trabajo que se aplica en toda Argentina, en todo el país, para el sector privado, se modificó por el DNU 7023. Pero, ese DNU 7023 para la mayoría no está vigente. ¿Por qué? Porque la justicia lo frenó. La verdad, la Corte todavía no se pronunció. Si me dicen, jurista, apostá $1 millón. ¿Qué vas a apostar? Y que la Corte va a declarar nulo el DNU 7023, básicamente, en su parte laboral, porque básicamente el presidente excedió sus facultades en los términos de nuestra Constitución Nacional. Dicho en castellano, el DNU no está vigente, técnicamente hablando. Por eso en la clase de hoy vamos a profundizar en todos los cambios que estableció la ley bases, la reforma laboral de la 27742. Sin embargo, nosotros los abogados laborales que representamos trabajadores seguimos pidiendo que es inaplicable, que es inconstitucional el DNU 7023, así que es algo que quería aclarar al principio de este video. Pero el tema de la ley bases requiere un análisis totalmente complicado, así que vayamos a sintetizar los cambios más importantes. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que llaman los medios el plan de blanqueo. ¡Qué ofertón! Entonces, ¿qué implica este plan de blanqueo o de regularización de las relaciones laborales? Tu jefe, que te tenía no registrado, te pagaba parte registrada, parte no, o te registró la fecha posterior a la real, o sea, vos empezaste a trabajar en enero, pero en tu recibo de sueldo figura que empezaste a trabajar en diciembre, básicamente, o estás totalmente no registrado. Cualquiera de esos supuestos, tu jefe va a poder registrar la relación laboral pagando menos de lo que hubiese pagado si te registraba correctamente. Y la verdad que establece quitas bastante importantes, de hasta el 70% de quita, y capaz, de acuerdo a lo que salga en la reglamentación, incluso más. Y encima tu jefe te va a poder registrar bastante tiempo, porque la ley permite hasta 5 años para atrás. Y vos te estás preguntando, ¿qué me importa? Sí te va a importar, porque esto te puede perjudicar a vos, o a tu mamá, o a tu hermano, o a tu viejo, en un montón de formas.
porque en la forma en que se te van a pagar los aportes, esto va a afectar directamente en tu jubilación. Es bastante complejo, lo voy a analizar en un video en particular con una experta en seguridad social, así que suscríbete y dale like, ¿qué estás esperando? Pero es muy importante que todos los trabajadores de la Argentina tengan en cuenta de este plan de blanqueo, que todavía no está vigente porque falta reglamentación, pero en cualquier momento se reglamenta y empieza a estar operativo. En esos casos vamos a tener que estudiar en profundidad básicamente hasta dónde va a afectar a esos trabajadores que participen de ese plan de blanqueo, porque en teoría, por cómo está redactado la 27742, les puede afectar sus derechos en cuanto a la jubilación. Y yo estoy hablando básicamente de la faz individual del trabajador, pues esto también afecta a todo el sistema de seguridad social, que es el que le da plata para que los jubilados tengan buenas jubilaciones, el que alimenta, no sé, a hospitales públicos, escuelas públicas, etcétera, ¿no? Esta cosa es real, hijo. Imagínate que sos Juan. Juan es un típico trabajador que empieza a trabajar en el sector privado en la Argentina. ¿Qué es lo que debería tener en cuenta Juan? Lo primero que debería tener en cuenta Juan es cómo lo registran en el contrato de trabajo. ¿Qué cambió antes y después de la ley bases? Antes de la ley bases, básicamente, a vos te pedían registrar el contrato de trabajo como corresponde o como se dice en blanco. Está mal decir blanco-negro. Hablemos de trabajadores registrados y trabajadores no registrados o mal registrados o deficientemente registrados. Entonces, Juan puede buscar trabajo y la empresa le puede decir, mirá, te vamos a registrar correctamente, o le puede decir, te vamos a registrar una parte sí y otra no, o básicamente le puede decir la empresa, no te vamos a registrar la relación laboral. Esto es lo que nosotros los juristas llamamos fraude laboral, trabajo no registrado cuando sí tiene que ser registrado, pero la empresa incumple la ley. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y la pregunta es muy simple. ¿Qué le pasaba a una empresa antes si incumplía la ley? ¿Y qué le pasa a una empresa si incumple la ley después de la ley bases? Primero, no me malentiendan, porque antes de la ley bases, aún así, en la Argentina había muchísimo incumplimiento a la normativa laboral. Por ejemplo, como expliqué en este gran video, un fraude muy común en la Argentina era que tu jefe te decía, che, vas a trabajar para mí, vas a cumplir un horario, vas a hacer lo que yo te diga, yo te voy a poder sancionar, vos vas a trabajar para mi empresa, pero no te voy a registrar como trabajador, no te voy a dar recibo de sueldo. Te quiero pedir que te hagas un monotributo. Quiero que figure que vos todos los meses me emitís una factura, básicamente. En esos casos, lo que pasa es que en la realidad todo figura como un contrato de locación de servicios, o sea, todo figura como un contrato civil y comercial entre el trabajador y la empresa. Pero, antes de la reforma laboral de la ley bases, era muy común que la empresa te diga, mirá, vos estuviste de acuerdo, vos querías ser monotributista, ahora no me podés demandar. Pero como se aplica este principio de primacía de la realidad, el trabajador, ni aunque quiera, puede renunciar a sus derechos. Entonces, lo que podía hacer este trabajador antes de la ley bases, básicamente, es hacerle un juicio a la empresa diciéndole, che, vos me obligaste a facturar como monotributista, pero en realidad yo soy un trabajador bajo dependencia que estuvo inserto en tu negocio, en tu empresa, porque la verdad yo cumplía órdenes, usaba tus uniformes, seguía tus protocolos, vos me dabas órdenes y me podías sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante que tengan en cuenta que antes de la reforma y después de la reforma, todo esto está casi igual. ¿Por qué digo casi igual? Porque en los hechos, si vos demostrás y vos ganás el juicio, vos también vas a poder reclamar después de la reforma laboral. Pero hay ciertas normas que ahora están de alguna manera beneficiando a la empresa que te obligó a ser monotributistas. Por ejemplo, el artículo 85 de la ley bases dice que si ese trabajador falso monotributista te hizo un juicio y te lo gana, cuando el juez de ese juicio le diga a la AFIP, al Sistema Único de Seguridad Social, che, descubrí que este empleador te tuvo 5, 10 o 15 años no registrado. Tomá, hacele un juicio para cobrar todos los aportes y contribuciones. Lo que dice la ley bases es que van a poder descontar de esa plata lo que ya se ingresó en el régimen de monotributo
al sistema de seguridad social, etcétera, básicamente. También en el artículo 89 de la ley bases, lo que deja sin efecto o trata de dejar sin efecto es una famosa presunción del artículo 23 de la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué es esto de la presunción? Y te lo voy a explicar en castellano lo más fácil posible. Yo, trabajador, para ganarte un juicio a vos, empresa, y decir, che, me registraste como monotributo en forma fraudulenta, incumpliendo la ley, tengo que probar que vos me pagabas todos los meses, que vos me dabas órdenes, que yo estaba inserto en tu empresa y un montón de cosas que tienen que ver con el contrato de trabajo. Y la ley laboral lo que hace es protegerte a vos, trabajador, también al momento de la prueba. Por ejemplo, el artículo 9 de la ley vigente, sin considerar el DNU 7023 básicamente, dice que en caso de duda, a favor del trabajador, incluso en materia de prueba. Obvio que tiene que ser una duda, no es que el juez siempre está a favor del trabajador, solo en caso de duda. Y este artículo 23 lo que hacía era decir que si se demuestra en los hechos que a vos te obligaron a facturar todos los meses, yo voy a presumir que existe contrato de trabajo. Y vos, empresa, vas a tener que demostrar que no es así. Si vos no demostrás nada, empresa, perdiste el juicio básicamente. Y ahora la reforma laboral que modifica este 23 rompe esa presunción en los casos donde la empresa te obligó a ser monotributista, te obligó a facturar o te pagó de forma bancaria básicamente. Entonces, ¿qué cambió antes y después de la reforma? Un tema probatorio básicamente. Esta reforma le dio más poder a la empresa en materia de prueba. Pero en realidad todo va a seguir dependiendo del juez y de las circunstancias del caso. Porque como ya vimos básicamente, antes de esta reforma, en este video del artículo 23, vimos un montón de casos grises donde un juez decía, en este caso hay relación laboral y en este caso no. Y esto es muy importante porque si se demuestra en el caso en concreto que la empresa te tenía que registrar y no lo hizo y te puso como falso monotributista, ese trabajador se puede considerar despedido y hacerte un juicio y básicamente ganar una indemnización laboral. Y hablando de la reforma laboral, también lo que hace esta reforma es introducir una nueva figura no laboral. O sea, hasta ahora básicamente hablamos de la alocación de servicios, del falso monotributista, y ahora lo que crea la ley es algo que en realidad ya existía, que es la figura del trabajador independiente. Pero ahora la ley lo llama como el colaborador independiente. Básicamente lo que permite es que un trabajador autónomo pueda colaborar con otros hasta 3 trabajadores autónomos, o sea que en total van a ser 4 y van a estar en un régimen simplificado. En otras palabras, ese líder y esos 3 más colaboradores, en teoría independientes, van a tener un sistema simplificado que va a ser como el monotributo, pero además van a tener ART. Y de esto técnicamente todavía falta reglamentación. Sin embargo, ya de la lectura del artículo podemos concluir lo siguiente. Y esto es muy importante que todo trabajador lo entienda. Esto se aplica solo si el trabajador es verdaderamente independiente. Si a vos te obligan a ser un colaborador independiente, pero en realidad, al igual como en el falso monotributista, vos estás cumpliendo órdenes, te pagan todos los meses y no por porcentaje de nada, vos te pueden sancionar si incumplís el protocolo de la empresa, vos estás inserto en una relación ajena, vos en realidad sos un empleado básicamente. Si pasa eso, este artículo no se aplica. Entonces, en los hechos, vas a poder hacer un juicio al igual que el monotributista de antes y vas a poder ganar tu juicio y vas a poder reclamar una indemnización laboral. Lo que sí cambia la ley bases es cuánta plata te van a tener que pagar por trabajo no registrado, que eso es lo que vamos a ver al final del video, porque ahora estamos en la etapa del principio de la relación laboral, pero sí, acordate que algo cambia respecto a cuánto te deben si te tienen no registrado. Entonces, Juan, lo primero que va a tener que saber es cómo lo van a registrar, y la ley bases puede ser que le digan, che, te contrato, pero vas a ser mi colaborador independiente. Si sos Juan, ojo. Ahí lo importante es que vayas juntando prueba, evidencia de que en realidad vos sos un trabajador independiente, que seguís órdenes básicamente. Porque un trabajador verdaderamente independiente decide cuándo trabaja, cuánto cobra, cómo trabaja, si atiende un cliente o no lo atiende, participa de las ganancias, participa de las decisiones, no es un trabajador dependiente. ¿Qué?
Y después de la ley bases, hay otra cosa que Juan tiene que tener en cuenta respecto a cómo lo contratan. Porque hay algunas normas, como el artículo 83 de la ley bases, que crea el artículo 7 bis, el artículo 90, que modifica el artículo 29 de la LCT, y el artículo 92 de la ley bases, que modifican el artículo 136 de la LCT, que son cosas que tienen que ver con la tercerización en la Argentina. Entonces, ¿en qué puede afectar a Juan el tema de la tercerización? Yo creo que si le preguntas a un empresario, te va a hablar de las bondades de la tercerización, porque te va a decir, mira, la tercerización está genial porque te permite tener una mayor eficiencia. Yo, como empresa, no hace falta que la tenga tan clara en contratar y capacitar personal, sino que en vez de contratarlas de forma directa a esas personas, puedo contratar una empresa y que esa otra empresa se encargue de la gestión del personal. Y eso me ahorra tiempo y esfuerzo y yo puedo ser más eficiente. Por ejemplo, puedo subcontratar una empresa de seguridad. Y vos me dirás, ¿pero jurista? ¿Esto existe? Antes de la ley bases había un montón de tercerización. De hecho, tengo un amigo que trabaja en empresa de seguridad y lo asignan en distintos lugares. Tengo un amigo que lo asignan en comedores de empresa. Yo trabajé tercerizado en un call center, jurista. Y la verdad tenés razón, la tercerización era algo que ya existía antes de la ley bases, pero que de alguna manera se profundiza gracias a la ley bases, y te voy a contar qué es lo malo y lo bueno de esto. No lo sé, tú dime. Los que estudiamos derecho laboral hace décadas, vemos a la tercerización como una bandera roja, como una alarma, como cuidado, jurista, cuidado. Peligro, peligro, peligro. De verdad, porque a veces la tercerización básicamente es una forma que tiene el empleador de esquivar sus obligaciones laborales. Pero no entiendo por qué esto es malo para Juan si gracias a la tercerización vamos a generar empleo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es fácil, es la insolvencia de la empresa. O sea, no es lo mismo que a Juan lo contrate una empresa grande, consolidada, con solvencia, con plata, a que lo figure, lo contrate una persona física, un prestanombre, un don nadie a Juan. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque una empresa podría contratar a alguien a través de otra persona, básicamente, para insolventarse, para decir, si te debo plata, no te he visto, no me acuerdo de vos, no sé quién sos, y si vos me vas a hacer un juicio, hacele juicio a la persona que te registró, y esa persona que te registró no tiene un peso. En castellano, puede ser que a Juan lo contrate Pedro para trabajar, pero que no lo registre Pedro, porque Pedro tiene mucha plata y tiene miedo que le hagan juicio. Entonces Pedro subcontrata a otra persona. A esa otra persona que imagínense que es un vagabundo, alguien que vive en la calle, que no tiene bienes, no tiene plata, nada. Pero lo figura como contratando a Juan. Entonces Juan trabaja para Pedro, pero figura que contrata para una persona que no tiene plata, que no tiene bienes. El día de mañana, cuando a Juan no le paguen el salario, no le paguen las vacaciones, no le paguen el aguinaldo, lo despidan de forma incausada, lo despidan sin motivo. Cuando Juan quiere hacer juicio, Juan le va a hacer juicio a esta persona que no tiene plata y básicamente se va a ver frustrado en sus derechos. Lo van a perjudicar a Juan por esta tercerización. Entonces la ley argentina, a través de un montón de normativa, básicamente lo que trata de asegurarse es que si vos empresa tercerizás, básicamente que tengas bienes, que seas una empresa de verdad. Y el viejo artículo 29 básicamente lo que decía en esos casos es que el verdadero empleador era Pedro y esta persona que lo registró a Juan, que en realidad es un prestanombre, o como se dice en la jurisprudencia, en la doctrina, un hombre de paja, es solidariamente responsable, porque el verdadero empleador era Pedro, no era esta otra persona que figuraba como empleador. Y esta reforma cambia lo siguiente. Por un lado dice, en esos casos vos le vas a poder reclamar
tanto a la persona que te registró, o sea, a ese vagabundo básicamente, como a Pedro. Los dos van a ser solidariamente responsables. O sea que por ese lado la reforma todavía reconoce la responsabilidad solidaria. O sea que el trabajador le puede reclamar a las dos personas, estableciendo un límite por el tiempo que trabajó en ese periodo determinado. Pero a la vez, al modificar el artículo 29 e incorporar el 7 bis de la 24013, lo que hace es que dice esta reforma que el registro con esta persona insolvente, con ese vagabundo, es válido. A los efectos laborales, no me importa si te registró Pedro o el otro, la registración es válida. Y esto no era así para la mayoría de la jurisprudencia, como decía el plenario Vázquez. En castellano, lo que pasaba en la práctica era, si se demostraba este fraude, vos le podías reclamar por trabajo no registrado todas las indemnizaciones a los dos. ¿Por qué? Porque la ley no quería que te registre cualquier persona insolvente. Entonces te castigaba muy fuerte si te registraba a alguien insolvente. También lo que hace la ley Bases en el artículo 92 básicamente es darle la posibilidad a través de un sistema simplificado en el sistema de AFIP, ANSES, etcétera, etcétera, de que si vos sos una empresa que terceriza algo y esa empresa que está actuando como empleador no paga lo que tiene que pagar y vos sos solidariamente responsable, vos podés retener la plata que le ibas a pagar a esta empresa y pagársela directamente al trabajador a través de un sistema simplificado para el tema de aportes, etcétera, etcétera, como están viendo en pantalla básicamente. O sea, creó un montón de normas que favorecen y potencian la tercerización laboral. Entonces, la ley anterior permitía la tercerización, por ejemplo, como vimos en estos videos, en los términos del artículo 30 que sigue estando vigente, pero te castigaba muy fuerte si te registraba una persona que era simplemente un prestanombre, alguien que no tenía plata, que no tenía bienes, que no daba órdenes, etcétera, etcétera. Y lo que termina convalidando esta reforma es, bueno, si hay tercerización, va a haber responsabilidad solidaria limitada por este periodo, pero no le vas a poder cobrar multas de trabajo no registrado, o sea que la pena va a ser menor básicamente. Y recuerden que la tercerización laboral desde un punto de vista del trabajador es muy mala también porque te afecta a la representación colectiva de los trabajadores y eso hace que tengas menos derechos en general, que cobres menos, que te sientas con menor estabilidad, o sea que seas más frágil de que en cualquier momento te echan porque sos el tercerizado de la empresa. Y esto te termina perjudicando y te lo digo con un ejemplo muy claro. Imagínate una empresa con 2.000 trabajadores. Si a esa empresa los 2.000 trabajadores le paran, le hacen una huelga, esa empresa está bastante al horno. ¿Por qué? Porque esos 2.000 personas están unidas. Entonces, la unión hace la fuerza. Pueden luchar por mejores condiciones. Por ejemplo, para pedir aumentos cuando aumenta la inflación y no les aumentan a ellos, o porque no les respetan sus derechos básicos. Pero, si a esas 2.000 personas las dividís en subempresitas de 50 personas cada una, no vas a tener un sindicato, vas a tener capaz 50, 500 sindicatos y no van a tener la misma fuerza esas 2.000 personas todas juntas que un montón de personitas por separado básicamente. Porque no es lo mismo que te haga la huelga el sector de archivo que te haga la huelga toda la empresa. ¿Se entiende? Entonces, esta reforma también lo que hace es atacar de manera indirecta a los sindicatos que son los que protegen los intereses de los trabajadores. En resumen, fomentar la tercerización para el trabajador es malo por distintas razones. Primero, porque la empresa se puede insolventar, entonces ¿a quién le puedes hacer juicio si el que te contrata no tiene un peso, básicamente? O si no te paga el salario, ¿a quién le vas a reclamar? Estadísticamente hablando, también la gente tercerizada cobra menos plata por mes, tiene menos seguridad de que a fin de mes le van a renovar el contrato o que va a poder seguir trabajando, porque en cualquier momento se los puede echar y están más precarios, llamémosle, y además les afecta mucho la representación colectiva, la parte sindical. Y cuando el sindicato no está de alguna manera haciendo lo que tiene que hacer, el trabajador está más indefenso. Eso tuvo que doler. Y si Juan, después de todo este análisis de la tercerización y el trabajo no registrado, logra conseguir un trabajo, la reforma laboral lo va a afectar porque se modificó el periodo de prueba. ¡Ya basta, Freezer! Como expliqué en este gran video, cuando te registran una relación laboral, empieza lo que se llama el periodo de prueba.
Esto se aplica en todos los trabajadores del sector privado en la Argentina, básicamente. Y esto quiere decir que la empresa tiene 3 meses para despedirte sin motivo y te tiene que pagar una indemnización mucho más baja, casi inexistente, versus a la que te tiene que pagar después de los 3 meses. Lo que cambia la reforma laboral es que extiende este periodo y ya no se trata más de 3 meses, sino que todos los trabajadores van a tener 6 meses de periodo de prueba. Este será el fin de Wakanda. Entonces, antes de la reforma, si te despedían a los 2 meses, no te tenían que pagar ni indemnización por antigüedad, ni indemnización sustitutiva del preaviso, te tenían que dar 15 días de preaviso. Y ahora, después de la reforma, si te despiden dentro de los 6 meses, no te tienen que pagar eso, básicamente. Se duplica de 3 a 6 meses el periodo de prueba. Y además, lo que dice la reforma es que por convenio colectivo, o sea que tu sindicato puede ir a negociar con la empresa y decir, estos trabajadores van a tener o 8 meses o hasta 1 año de periodo de prueba, dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, como ven en pantalla. O sea que a Juan básicamente esto lo va a perjudicar porque va a tener mayor inestabilidad, va a tener problemas con su proyecto de vida. ¿Por qué? Porque durante los primeros 6 meses de la relación laboral va a tener miedo a que lo despidan y que encima no le paguen ni un peso de indemnización laboral o muy poquita plata, básicamente. Y seamos francos, básicamente el trabajador siempre tiene miedo a que lo despidan sin causa, pero en este caso ni siquiera te pagan un salario de indemnización. Entonces es un cambio grande para los trabajadores de la Argentina. ¿Acaso no lo viste venir? Para fomentar que a personas como Juan básicamente las registren correctamente como corresponde, lo que hace el artículo 82 de la ley bases también es crear un sistema de registro simplificado. Todavía no se sabe bien cómo va a ser porque falta reglamentación, pero la idea es que para empresas con hasta 12 trabajadores registrar a alguien sea muy simple y lo hagas con un par de clics, como pasa hoy, por ejemplo, con los trabajadores de casas particulares, que te metes en AFIP y con menos de 12 clics podés registrar a una persona que limpia tu casa, básicamente. Qué buena onda. Entonces, Juan ya está trabajando, ya pasó el periodo de prueba. ¿Qué derechos tiene antes y después de la reforma? No sé si sabía, jurista, pero yo tengo una guía práctica de Conociendo mis derechos en la Argentina, que son videos orientados para trabajadores para que sepan sus derechos, básicamente. Y en grandes rasgos, en general, la normativa laboral no se cambió respecto a qué derechos tiene el trabajador durante el contrato de trabajo, salvo todas las excepciones que vamos a ver en el próximo bloque de este video. Pero en general, todo lo que es, por ejemplo, jornada, que en la Argentina tenemos una de las jornadas más grandes de toda la Argentina, como explico en este video, todo el tema de la protección al salario desde un punto de vista normativo, también es lo mismo, si me tienen que pagar por almorzar en el trabajo, licencias especiales, el tema de vacaciones, todo eso básicamente es bastante parecido. El régimen de enfermedades inculpables o accidentes inculpables o enfermedades y accidentes de trabajo, todo eso sigue igual y yo te voy a dejar un link con todos estos videos en la descripción del video. De este video. Hay algunas excepciones, por ejemplo se modifica el 177 de la ley del contrato de trabajo, que es el que habla de la licencia por embarazo básicamente. Queda igual que la trabajadora que está embarazada básicamente tiene 90 días de licencia, que lo pagan CES, todo eso queda igual, la verdad era una oportunidad para modificar un montón de cosas, pero sigue todo igual. Lo que cambia básicamente es que antes, desde la fecha probable de parto, yo podía 30 días antes no trabajar y después tenía a mi hijo y otros 60 días sin trabajar, básicamente. Ahora, lo que cambió es que yo puedo elegir y no trabajar 10 días antes de la licencia y después tomarme los restantes 80 días para completar los 90 días de licencia por embarazo. Eso sigue igual. También sigue igual que si la mujer, además de la licencia por embarazo, necesita una licencia por enfermedad inculpable, porque tiene una infección, un embarazo riesgoso, etcétera, etcétera,
puede tener una licencia por enfermedad inculpable, además de su licencia, ya sea antes o después de la fecha probable de parto. Si la trabajadora se enferma o necesita reposo médico, se puede ampliar su licencia a 90 días. Eso no se tocó. Lo que sí se tocó, como están viendo ahora en pantalla, es que se introduce el 245 bis de la ley de contrato de trabajo. Y esto la verdad es súper complejo. Yo acá tengo un curso de un montonazo de horas hablando del despido discriminatorio en la Argentina. Pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Antes de la reforma, si a una mujer la discriminaban por su embarazo, podía pedir la nulidad de ese despido y podía pedir que la reinstalen y la reparación de todo el daño. Si el juicio duraba 1, 2 o 3 años, podía pedir incluso los salarios caídos, o sea que me paguen los salarios durante el juicio, además de reincorporarme en mi puesto de trabajo. Pero la reforma lo que trata de hacer, y para mí esta es una de las normas más inconstitucionales de toda la ley bases, es establecer que la persona discriminada por cualquier motivo, porque es activista gremial, por su enfermedad, por alguna enfermedad, porque sufrió un accidente, por su religión, por su orientación sexual o, como es este caso, por querer tener una familia, esa persona que la discriminan por estar embarazada no puede pedir la reinstalación, sino que lo que puede pedir es un poquito más de plata y mucho menos plata de la que podía pedir antes, porque para la jurisprudencia más restrictiva, o sea, para los jueces más restrictivos, para los jueces que menos beneficiaban a las trabajadoras y trabajadores en esta situación, le correspondía como mínimo 13 salarios. Y acá lo que dice es que se te va a pagar o la mitad del 245 o 100% del 245. En castellano, se te va a pagar como máximo un sueldo por cada año de antigüedad, o fracción mayor a 3 meses. Esto lo expliqué en mi curso de indemnizaciones laborales, que la verdad el 245 no fue modificado por la ley bases, aunque sí fue modificado por el DNU 7023, pero como dije no se aplica eso. En castellano, esto es súper malo para cualquier persona que sufre discriminación en la Argentina. De todas formas, para mí esto es súper inconstitucional, así que va a depender del caso en concreto, de lo que digan los jueces en el caso en concreto. Y no lo digo solo por capricho, porque no es la primera vez que una norma argentina trata de tarifar el daño, como pasó en la 25013 en materia de discriminación. En castellano esto puede afectar mucho a las personas que sufrieron discriminación en su contrato de trabajo. Pero, antes de la ley viene la Constitución. Y si alguna ley básicamente violenta la Constitución, puede ser declarada inconstitucional, como pasó en un montonazo de casos de leyes de cualquier tipo de gobierno. Te digo, ni me sorprende. Y hablando de despido discriminatorio, la ley bases modifica el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, introduciendo que es una justa causa de despido. En castellano, si vos estás trabajando y haces algo mal, básicamente, la empresa te puede despedir. Si vos, no sé, te empezás a robar cosas, empezás a hacer pis en el medio de la oficina, empezás a insultar a la gente, bueno, tu empleador, tu jefe, te puede despedir con justa causa y no pagarte indemnización, básicamente. Eso no cambió, antes y después. Pero lo que cambió es que la ley bases agrega y dice: por este tipo de conductas se te va a poder despedir. Y mete un montón de cosas que podrían ser una afectación a la libertad sindical. Por ejemplo, ¿qué pasa si vos impedís total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento? O sea, si estás haciendo una huelga y vos no dejas que alguien entre o que alguna cosa entre al establecimiento, la ley dice que te pueden despedir con justa causa. Lo mismo con si vos le pedís a alguien mediante actos de fuerza o amenazas o intimidaciones que participe en la huelga y esta persona no quiere. Si vos la obligás a que participe, también se te va a poder despedir con justa causa, o incluso si ocasionás daños en personas o cosas de la propiedad durante básicamente una huelga. Y suscríbete a este gran canal de YouTube, porque voy a hacer un video dedicado a esto, porque la verdad da mucha tela que cortar. Y recordá, jurista, que si te interesa todo esto, si sos abogado, si ejercés la abogacía y querés profundizar en todos los aspectos relativos a la ley base y al ejercicio de la profesión,
Sumate a la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es una suscripción mensual más barata que comprarse una milanesa con papas fritas, donde tenés acceso a más de 400 horas de clases sobre práctica profesional, abogacía, despidos y accidentes de trabajo. Tenés acceso a grupo de WhatsApp, tenés acceso a calculadora laboral inteligente, tenés acceso a jurisprudencia y demandas, inclusive una demanda que estoy preparando respecto a la ley base. Es un modelo de demanda para que ahorres miles y miles de horas de investigación y de pensar cómo plantear una demanda después de la reforma laboral. Y al final de este video te dejo este videón para que lo veas y que entiendas todos los beneficios de sumarte a la Academia de Juristas. Mil gracias a todos los miembros de la Academia de Juristas, que gracias a los miembros de la Academia de Juristas, este canal de YouTube sigue vivo. Estoy súper agradecido y estoy muy contento de la hermosa comunidad que estamos creando y les mando un abrazo jurídico. Pero a vos, jurista, te interesa hablar de la ley bases. ¿Qué indemnizaciones laborales eliminó la ley bases? Si te interesa saber qué indemnizaciones laborales eliminó la ley bases, hace clic en ese gran video donde vemos artículo por artículo qué indemnizaciones eliminó la ley bases y qué pueden hacer los juristas, los trabajadores, los abogados al respecto. Porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Mirate ese videón, suscríbete, dale like y compartí el video con un amigo y nos vemos en el próximo.